Hola, les voy a hablar de análisis estadístico de datos, que es básicamente la aplicación real de la estadística eh, a unos datos determinados. La idea entonces es mostrarles cómo a partir de datos podemos pasar por una teoría estadística para llegar a ese análisis que estamos buscando. ¿Qué es un análisis? ¿O a qué me refiero con análisis? Poder dar modelos matemáticos que expliquen el origen o la naturaleza de los datos. Normalmente cuando uno tiene unos datos, se plantea unas preguntas. Esas preguntas muchas veces no son fáciles de resolver. A través de una teoría estadística podemos obtener esas respuestas que estamos buscando. La idea es seguir un proceso natural. Eh, Normalmente el problema arranca en unos datos. Bien, entonces como hablamos de análisis estadístico de datos, sabemos lo que es un análisis, es como un estudio, es como una profundización, es obtener de pronto modelos, como lo mencioné hace un momento, y sabemos lo que son los datos. Después profundizaremos más, pero todos tenemos una idea de qué son datos. Pues la pregunta es, ¿qué es la estadística y cómo la vamos a meter en todo este cuento? Resulta que la estadística es un área que pues nació con las probabilidades, pero realmente lo que busca es analizar una población. Entonces les voy a dibujar acá una población. ¿Qué puede ser una población? Una población puede ser todas las personas de un país, todas las personas de un continente, todas las personas de una etnia, por ejemplo, los latinos, los caucásicos, afroamericanos, las mujeres, los hombres, y todas esas son finitas. Hay un total número de hombres en un país, en un continente, en una región, incluso en una etnia. Otra cosa es que puede ser difícil eh, contarlos o determinar exactamente cuántos son. A esta población la va a llamar N. También la población puede ser infinita. El total de carros que se atienden en una estación de servicios, en una estación de gasolina, eso es infinito porque tendríamos que contar desde el primer día que abrieron la estación de gasolina hasta el cierre definitivo de la misma, que puede ser dentro de muchos años. No sabemos cuándo. Hay poblaciones pequeñas. Los estudiantes de un curso de matemáticas de una universidad pequeña, de un pueblo. Eso es un grupo pequeño. Y pueden haber grupos que contengan grupos. Los habitantes de un país. Y dentro de los habitantes de un país, las personas menores de 18 años. O las personas entre 18 y 23 años. O los que tengan carro particular. Entonces, la población viene de un contexto donde tenemos un problema, ¿ya? Particular. Pero esa población en últimas es la que nos va a generar datos. Pero yendo un poquito más allá, la estadística entonces o los problemas nacen de que de pronto tenemos preguntas acerca de toda esta población. El problema es que esa población no es fácil de medir. Como les digo, pues no nos podemos poner a entrevistar a todas las personas de un país o de una región. De pronto si la población es muy pequeña. Entonces, ¿qué hace la estadística? La estadística escoge algunos, que aquí los dibujo juntos, pero no pueden estar juntos. Con base en esos algunos, cuya selección es aleatoria, es decir, al azar, después hablaremos un poquito más de esa palabra azar y aleatorio.
Y este pequeño grupito que escogí lo voy a llamar una muestra. Entonces, ¿qué hace la estadística? Bueno, con esa muestra usted recoge unos datos. Y esos datos le aportan, pues, ayudado por una teoría estadística, los contextos que veremos a lo largo del curso, pues obtenemos las respuestas que estamos buscando. La estadística permite resolver preguntas acerca, de una población a partir solo de una muestra. En este sentido, pues nos ahorra una cantidad de cosas. La cantidad de plata, por ejemplo, porque si estamos hablando de todos los habitantes de un país, hacer el censo de un país es costoso para saber cuántas personas o en cuántas familias eh, el ingreso mensual es mayor a 1 millón de pesos. En todo un país es bastante complejo. Tendríamos que hacer un censo, lo cual es muy costoso. Estamos hablando de reducción de costos y estamos hablando de reducción de tiempos. ¿Ya? Entonces es algo práctico realmente que a partir de una muestra podamos tomar conclusiones y sacar respuestas acerca de una población. Un ejemplo particular, tengo un nuevo producto, el nuevo radio MP4 revolucionario, y quiero saber si va a tener respuesta en un país determinado. Pues obviamente no me puedo pasar preguntándole persona a persona si compraría ese radio MP4 o no lo compraría, o el dispositivo o el producto que quiera. Pues entonces lo que hago es una muestra seleccionada al azar y con base en esa muestra y consciente de que va a haber margen de error, puedo obtener conclusiones bastante útiles. Esa es la idea de la estadística. Hacer este recorrido a partir de datos, teoría y llegar al análisis para obtener respuestas. Y ese será el norte de este curso. Muy bien, con todo lo anterior en mente, tenemos realmente que ya sabemos por lo menos qué es la estadística. Entonces ya la estadística ya sabemos para qué nos va a servir en todo esto. Surge la otra duda, surge la otra duda y es, bueno, eh, ¿qué son los datos? ¿Y cómo voy a hacer ese link, ese enlace entre estadística y datos? Entonces, vamos a hablar un poquitico acerca de eso. Resulta que los datos se tienen que entender como la realización de una variable. Es decir, realmente cuando yo tengo unos datos, hay una variable detrás de esos datos, que es la que me puede estar generando la pregunta. Un ejemplo, supongamos que yo tengo 7 datos, quiero hacer un análisis sobre el salario mensual en una ciudad, salario mensual de una persona habitante de cierta ciudad. Y yo tomo una muestra, ya que sé que la estadística me sirve y en millones observo por ahí un 1.1, o sea, 1.100.000, 700.000, 500.000, 3.200.000, 850.000, bueno, y así sucesivamente, varios datos. Entonces, vean que hay una pregunta que yo formulé y es, ¿cuál es el salario mensual? En ese sentido, la variable que me generó estos datos sería el salario mensual. Yo podría hablar de que la variable, que después le daremos una notación especial,
es el salario mensual. Entonces la que me genera la pregunta y cada persona que me responde pues me genera un dato. ¿Cuál es la temperatura en una ciudad todos los días a las 6 de la mañana? Eso es una variable y cada dato que voy recogiendo, 30 grados centígrados, 25 grados centígrados, 18 grados centígrados de distintos días, es lo que llamaríamos los datos. Entonces los datos son generados por variables. Pero vamos un poquitico más al fondo del asunto y es, usted no puede predecir cuál va a ser el valor que le va a decir cada persona. Usted no puede, usted por la calle no va y usted no mira a una persona y dice, ah, esta persona gana 1.1 millones de pesos. Y porque tiene tal edad y porque tiene tal ropa, no, usted realmente no lo puede decir. Ni puede decir nada como este está como vestido mejor o anda un mejor carro, en un mejor carro, entonces debe ganar 3.200.000. Realmente usted no puede hacer esa clase de cosas, no puede hacer esa clase de suposiciones o de predicciones. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de factores, muchos, casi que incontables, que influyen en el salario de una persona. Eh, Nivel de educación, estrato en el que vive, qué tantos años estudió, si perdió años o no perdió años, si tiene carro, las oportunidades, si trabaja por hobby, si trabaja en algo que le gusta, en dónde vive, en qué sector de la ciudad vive. Bueno, N cantidad de cosas que realmente nos es imposible establecer que haya una ley de formación. ¿A qué me refiero con ley de formación? Hombre, usted no puede decir, vea, si tiene tal edad, come tal cosa, se peina de tal forma, se viste de tal forma, entonces se gana entre 3 millones y 3.500.000. No, usted no puede pronosticar esa clase de cosas. Después veremos mucho más adelante cómo pronosticar. Pero hay tanta información de por medio que realmente usted no puede decir eso. Y como no puede decir eso, es decir, como no hay una ley de formación, como no hay una ley de formación, usted tiene que pensar en el azar. Es decir, es una variable que realmente cada persona, el azar, es el único que va a determinar cuánto se gana y qué es lo que me va a responder a mí. Ya me gano 1.100.000. Entonces realmente los datos provienen, vamos a decir que los datos provienen de, los genera, es una variable aleatoria. Y este es el inicio de nuestro curso. ¿Cómo, sabiendo este problema, porque realmente es un problema, el hecho de que nosotros no tengamos una ley de formación del salario o de cualquier otra variable, la temperatura, ¿cuál va a ser la temperatura mañana? No es que como hoy llovió, entonces va a ser 17 grados. Usted no sabe. Entonces, como no lo sabe, realmente hay una cantidad de factores que lo único que dicen es, en esa variable intervienen tantos factores que realmente es una consecuencia del azar y por lo tanto es una variable aleatoria. Y el dato que yo observe mañana lo voy a tener que entender como una observación de una variable aleatoria. Sabiendo eso, siendo conscientes de este problema, vamos a ser capaces de comenzar nuestro análisis estadístico de datos. Muchas gracias.